están llenos de corrupción y por eso se deben renovar. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manda duro y certero mensaje al Poder Judicial y a las fiscalías, procuradurías y ministerios públicos. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 25 de octubre, al fin de semana, y por eso toda la buena actitud y el buen ánimo de este fin de semana. Último fin de semana del mes de octubre, y a pesar de que muchos estamos con la muina de que tenemos que cambiar horario y vamos a, bueno, ya saben, a sufrir estos cambios de horario, el día de hoy, el presidente de México, duro y directo para dejar en claro que donde más corrupción hay es, por desgracia, en los ministerios públicos y en el Poder Judicial. Cosas que son hoy ajenas al presidente. ¿Por qué? Porque hoy la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial tienen autonomía, tienen independencia. Si bien es cierto, el presidente es quien envía las ternas al Senado para que se escoja procurador general, fiscal general de la República y también algún ministro de la Suprema Corte, el problema no es tanto hoy las cabezas, que también hay muchos corruptos. El problema está abajo, en donde, por desgracia, gobiernos anteriores no les pagaban bien a los ministerios públicos y eso sí, los cargaban de trabajo a un nivel brutal. Esto pues obviamente hacía que los ministerios públicos que no tenían ética o que en muchas ocasiones entraban a las fiscalías, entraban a las procuradurías por palanca, se vendieran al crimen organizado, se vendieran a los políticos corruptos y de esta manera hicieran mal las investigaciones para que un juez determinara si es válido o no que la persona sea declarada culpable o inocente. Esa es la verdadera función del Ministerio Público. Hay mucha gente que se confunde y cree que el Ministerio Público depende del Poder Judicial. Y no. El Ministerio Público es un órgano del Ejecutivo. Es decir, el Ministerio Público tiene la función de ser algo así como un detective. Encontrar pruebas para determinar la culpabilidad de una persona, de un presunto delincuente. Y es lo que les digo, el problema está en que el Ministerio Público muchas veces les llegan al precio a los agentes, a los investigadores, para que al momento de que llegue el expediente ante un juez, este expediente tenga violaciones, esté mal integrado, violaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo, y al juez no le quede otra más que decir, quede libre fulano o quede libre sutano. Por eso hoy el llamado del presidente de México, un llamado que retumba en los oídos de Alejandro Gertz Manero, el procurador, el fiscal general de la República, y también en los oídos de Arturo Saldívar, que si bien es cierto, estos dos hombres ya quieren hacer como que algo diferente, el trabajo es titánico, porque no solamente es la Fiscalía General de la República, también son las fiscalías locales o procuradurías locales, en donde por desgracia todavía los gobernadores en muchas ocasiones ponen a los fiscales o procuradores a través de dedazo, tal y como sucedió en su momento en Veracruz con Jorge Winkler. Ustedes lo recordarán. Pues bueno,
Este es el verdadero problema en el momento de la impartición de justicia, en el origen de la integración de un expediente. Tienen que ser muy cuidadosos porque según las reformas constitucionales en donde se le da una protección especial a los derechos humanos, si el Ministerio Público en algún momento violenta los derechos humanos, en ese momento el juez ya determina que no es procedente seguir con X o Y juicio porque se han violentado las garantías individuales de la persona. Tal es el caso de lo que sucedió ayer con la famosa unión, estos disque integrantes o estos integrantes, porque así está documentado, los integrantes de la Unión de Tepito. Este grupo que fueron detenidos cerca de 32 personas y ayer liberaron a 27. ¿Por qué? Porque como dice el presidente, estuvieron mal integrados los expedientes. ¿Y de dónde se están agarrando hoy los conservadores, derechairos y fifís para atacar a López Obrador? De que el juez que determinó esto es el mismo que lleva el proceso de Rosario Robles. Pero en el proceso de Rosario Robles, la carpeta de investigación fue bien integrada y la fiscalía tiene los elementos. Además, que el juez tomó a consideración que que Rosario Robles se podría huir. En caso contrario, en el de la Unión de Tepito, se vieron varias violaciones en cuestión de derechos humanos que, les digo, muchas veces los agentes del Ministerio Público las escriben a propósito dentro de los expedientes para que estos no procedan, obviamente esto a cargo de una compensación, un moche. Pero vamos a ver precisamente lo que señala el presidente el día de hoy. Se debe renovar el Poder Judicial desde adentro sin intromisiones, dice Andrés Manuel López Obrador. Respecto a las deficiencias que existen en algunas investigaciones para incriminar a personas involucradas en delitos por corrupción, por las que se desechan sentencias, el mandatario de la República expresó que se debe diferenciar entre deficiencias y las excusas para no proceder, por lo que se debe renovar el Poder Judicial. ¿En qué aspecto? Muchas veces los jueces se dan cuenta que hay X o Y deficiencia y que se coluden con el Ministerio Público para decir, es que el Ministerio Público me lo envió mal, me lavo las manos como Pilatos y dejo a X delincuente en libertad, a X delincuente corrupto en libertad. Entonces, López Obrador lo que sugiere es que si el juez se da cuenta de que existe una deficiencia que viene de origen o que viene directamente del Ministerio Público, Fiscalía o Procuraduría, pues el juez puede decir, ok, hay esto, pero hay más elementos para determinar la culpabilidad de X o Y persona. Digamos que si bien es como que enmendarle la plana al Ministerio Público. Vamos a ver qué más dijo el presidente. López Obrador explica que no se debe usar deficiencias en investigación como una excusa para liberar acusados. Así lo citó. Estas deficiencias corresponden a los hechos que se integran mal a los expedientes. Esto da motivo a que los jueces puedan decir que está mal integrada, no son pruebas suficientes, hay contradicciones y de esa libertad, dijo. El que se use excusa y que se diga le faltó esto y no se deje a un delincuente en libertad y se deja a un delincuente en libertad es lamentable. Expresó también que fueron gobiernos en el pasado los que usaron estas artimañas para favorecer a personas afines. Por ello, expresó que es muy importante que tanto las fiscalías y los ministerios públicos sean honestos, y lo mismo con el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Hemos hablado de que es necesaria la reforma en el Poder Judicial, expresó el presidente respecto al tema. Esto con el fin de hacer un poder incorruptible, y agregó, creo que con Saldívar se tiene la intención sincera. Explicó que la reforma se tiene que aplicar también de igual manera al Ejecutivo
legislativo y judicial, como ya lo expliqué, el ejecutivo a través de las fiscalías. Y también el legislativo porque ya se tienen que aprobar ciertas cuestiones, como por ejemplo la cuestión del desafuero, pero para legisladores, como vimos todo el mitote del legislador de Hidalgo que fue detenido por homicidio. Soy partidario de que la reforma se lleve a cabo en el mismo Poder Judicial, que no sea a partir de una reforma legislativa, es decir, que hagan una catarsis en el Poder Judicial y ellos digan, ok, tenemos que meternos, ponernos las pilas y acabar con la corrupción. Y que se decida desde afuera en el Poder Judicial, que no se decida, que se decida desde afuera en el Poder Judicial, puntualizó. Esta renovación en el Poder Judicial se tendría que hacer desde adentro para garantizar la autonomía de esta institución. Y en este sentido, si un juez ve que no está integrada alguna averiguación, pero hay un expediente que está mal, se puede decidir con criterio, para que no se deseche por detalles. Y dijo López Obrador que se puede reponer el procedimiento, pero hay que ver cada caso. Pero bueno, el problema de reponer el procedimiento es que se lleva su tiempo. El problema de reponer un procedimiento es que hay más gasto procesal. Y es que, como les digo, esta es la verdadera razón de muchas libertades. Fiscalías, procuradurías, ministerios públicos se sobresaturan de trabajo porque no contratan a más gente, porque prefieren contratar a gente con poca capacidad solamente por palancazos. Y esos son los que hoy en día dejan en libertad a delincuentes muy peligrosos, a los que pues simple y sencillamente todo les pasa por las narices. Por ejemplo, desde que Jorge Winkler fue despedido de su cargo, en Veracruz han reducido los homicidios un 34%. Vemos cómo si era el problema esta situación. También hay que mencionar que López Obrador hace una observación muy puntual en la cuestión de subsanar un error del Ministerio Público. Por eso es que le hace el llamado a los jueces, en donde dice, ok, llevas un procedimiento muy importante, llevas un proceso muy importante en contra de X o Y persona, y por una deficiencia, a lo mejor tonta, dejas libre a X o Y persona. Un ejemplo muy claro, y esto es lo que les digo, esta sobreprotección de los derechos humanos, que para mí siempre ha sido como que un gran problema en México, es el caso Florence Cassés. Para todo México, la francesa era culpable. Para todo México, esta tipa debió de haber estado unos 30 años en la cárcel. Pero ¿qué pasó? El Ministerio Público, obviamente, al cargo de un subalterno o un lambiscón del Borolas, hizo este montaje de detención para que Carlos Loret de Mola lo documentara, y eso es una grave violación a los derechos humanos. Y como se violentaron los derechos de la persona, fueron más importantes, por así decirlo, los derechos de Florence Cassés que los derechos de todos aquellos que fueron víctimas de esta tipa y su banda. He aquí el verdadero problema. Era para todos obvio que Florence Cassés tenía que pagar por su delito. Pero como se violó los derechos humanos por parte del Estado, fue más importante. Y aquí es donde estamos mal. Ahí es donde, desde mi punto de vista, estamos mal. ¿Y saben qué es lo que más miedo me da, por así decirlo? Que desgraciadamente la percepción de corrupción en los mexicanos está más alta en la impartición de justicia. Para los mexicanos, en general, las personas más corruptas, en primer lugar, es la policía. En segundo, los partidos políticos. En tercero, los ministerios públicos. En cuarto, los gobernadores estatales. Y en quinto lugar estarían los diputados y senadores. Esa es la percepción de la gente. Y sí, hay muchísima corrupción en materia de fiscalías, en materia de procuradurías. Esto es lo que pasó ayer con la Unión de Tepito. Simple y sencillamente tuvieron su libertad porque la Fiscalía del Distrito Federal de la Ciudad de México, la Procuraduría, integró mal el expediente. Y vuelvo,
no lo integra el fiscal. Para eso tiene agentes de guardia, etcétera, etcétera, que hacen este trabajo. Hay que profesionalizar a las fiscalías para que en México exista más justicia. Es ahí el verdadero meollo del asunto. Por eso López Obrador hace este llamado a Alejandro Hertz, al ministro Arturo Saldívar, a diputados y a senadores para que camine esta reforma penal en donde, entre otras cosas, se propone que los ministros de la Suprema Corte ya no estén 15 años como es ahorita, sino que durarían 6 años en el cargo y si hacen bien su trabajo pueden reelegirse otros 6 años. Eso está bastante bien. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les quedó claro la función de las fiscalías y les gustó este video, dejen su like con un pulgar arriba, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal, activen las campanas de notificaciones para recibir más videos como este. Pues recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video porque me canso ganso que se pone bueno. ¡Va que va!